Begin. Good morning. I'm Cindy Arnson, the director of the Latin American program here at the Wilson Center. It is an honor for us today to welcome to our auditorium Luis Almagro, the foreign minister of Uruguay. I'd like to recognize a number of people in the audience before we begin. First of all, Executive Vice President of the Wilson Center, Andrew Seeley, who joins us in the back, Ambassador Carlos Pita, Uruguay's ambassador before the White House, Ambassador Hugo Cairuz, who has just been designated as Uruguay's ambassador to the Organization of American States, Nestor Rosa, who helped us so much with this, and my colleagues Eric Olson, Veronica Colon Rosario of the Latin American program. I will make a brief introduction and then leave the podium to Luis. As you know, this is not just a forum about Uruguay's foreign policy, which is a fascinating story in and of itself, located as it is in Mercosur, within the countries of Mercosur, but becoming more and more independent, but also because Luis Almagro is a candidate for Secretary General of the Organization of American States. Current Secretary General Jose Miguel Insulza will be retiring in May after serving for 2 terms. So there will be an election of all members of the Organization of American States in 2015. This is actually the first of 3 such fora that we are hosting. We will be joined by Eduardo Stein of Guatemala, former foreign minister of Guatemala, who many of you know, sometime hopefully in the middle of the month of October. And we have an invitation to Diego Garcia Sayan. I notice Ambassador Forsyth from Peru has just joined us. Thank you very much for being with us this morning. We also hope to host Diego sometime before the end of the year, as we have with all of the other major candidates. You have Luis Almagro's bio, so I'll just, for the sake of those who are watching us and joining us via webcast, make a brief introduction. He has been the foreign minister of Uruguay since March of 2010. He has served in various diplomatic posts as representative of Uruguay before UNESCO, as chargé d'affaires of the Uruguayan embassy in Iran, at the Uruguayan embassy in Germany, where he was coordinator of the UN's Group of 77. He has also was appointed in 2007 as Uruguay's ambassador to China, a post he held until named foreign minister in 2010. He has also held a number of positions in the Uruguayan government, sometimes in the foreign ministry, other times in other ministries in charge of topics such as drug policy, environmental issues, and agricultural issues. He holds a law degree from the Universidad de la República in Montevideo, and has also taken courses in diplomacy at the Artigas Foreign Service Institute in Uruguay's capital. So without further ado, I'd like to welcome Luis Almagro. We welcome your remarks. We have made copies available of an article that the foreign minister wrote for El País on 4 keys to reviving or renovating the Organization of American States. If you don't have a copy, we can make sure that that's available. Luis Almagro will speak in Spanish. If there are those who need headsets and do not yet have one, please raise your hand and we'll make sure that a headset is brought to you for the simultaneous interpretation. And thank you again for joining us for this forum. Great. Thank you. Thank you very much. And it's a pleasure, honor to be here and to deal with these new issues that we have been working in the past 4 years, plus our vision of the Organization of American States and how we can improve the work of the organization. A lot has been done so far, and I will switch here to, I have prepared all the last 4 days to talk in English, but now I will do it. If I have the opportunity to do it in Spanish, I just do it my own language. Para nosotros es un desafío, y es un desafío porque tomamos la organización,
tomamos esta candidatura, esta campaña para secretario general de la OEA, en un momento particular. La OEA rediseñándose, la OEA rearmándose, procurando generar nuevos espacios de trabajo en el continente y teniendo unas definiciones de gestión más eficientes y con una capacidad estratégica diferente. La OEA definitivamente fue uno de los organismos que más le costó abandonar la lógica de la Guerra Fría. O sea, prácticamente todo el sistema multilateral o el sistema regional se rediseñó en función de diferentes capacidades que debía afrontar el mundo al salir de la Guerra Fría. No obstante, la OEA todavía arrastra mucho de esas cosas que han venido quedando pendientes. Y ha sido también el trabajo de nuestro querido amigo José Miguel Insulza en empujar la OEA hacia nuevas visiones, nuevas capacidades estratégicas y fundamentalmente también nuestro reconocimiento que ya hemos hecho público al trabajo del embajador de México, Rabasa, en las negociaciones que llevaron a las definiciones de los cuatro pilares de trabajo estratégico de la OEA. Una nueva definición para un viejo organismo. Es el foro regional más antiguo, es un espacio común que tenemos los países de Sudamérica, de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Es un foro político privilegiado y nos permite el análisis común de diferentes asuntos, de los principales temas de la agenda internacional. Y esta perspectiva que tenemos que tener de la OEA en cuanto a su papel a jugar ha sido muy bien trabajado en estas últimas semanas con la aprobación de la nueva visión estratégica, y en nosotros hemos basado nuestro plan de trabajo para la Organización de Estados Sudamericanos en esos 4 pilares definidos por todos los Estados miembros de la organización. Ninguno de estos pilares, a pesar de que lleven números o tengan determinado orden, deben tener prioridad sobre el otro, porque definitivamente tenemos desafíos que a veces implican cierta transversabilidad en el trabajo de los mismos. Hemos agarrado un mundo cambiante, un mundo que presenta diferentes complicaciones, crisis varias. Hemos visto en este tiempo violencia como no se ha visto, y hemos visto en este tiempo que los viejos problemas que tienen que ver con el trabajo de los resultados del trabajo multilateral o del trabajo regional todavía no se terminan de concretar, no están sobre la mesa. Uno simplemente en este mundo al que pertenece y en el que se han sucedido las crisis financieras y luego las económicas y luego las políticas y luego esas crisis de violencia que está experimentando hoy el mundo, sea en Siria, sea en Libia, sea en Irak, con cientos de miles de muertos, con violaciones de derechos humanos de manera afrentosa prácticamente para la conciencia humana. Y en ese contexto hoy vemos una linealidad histórica en nuestro continente, que ha sabido resolver sus cosas sin tener que caer en esas malhadados ejemplos que han venido desde afuera en todo este tiempo de existencia de la OEA. Los antagonismos o los conflictos de intereses se han resuelto de una manera pacífica, se han resuelto a través del diálogo, se han resuelto en general a través de la mediación. La comunidad internacional quizás podría ver en estas obligaciones que hemos contraído en el marco de la Organización de Estados Americanos
una base fuerte, firme para la solución de diversos temas, de diversos conflictos. No estamos libres de toda culpa. La OEA también tiene en su haber parte de historia oscura. En los años 70, gran parte de los países que se sentaban a discutir los principales temas de la agenda regional provenían o representaban a dictaduras, y algunas de las dictaduras más abyectas de las que se puede tener memoria. Lo cual quiere decir también que de estos 4 pilares que tiene la OEA, la concreción de ellos, el llevar ellos a la acción va a ser el principal desafío que tenemos por delante. Hemos discutido mucho, hemos hablado mucho, hemos puesto las soluciones en blanco y negro para ser encaminadas y para ser trabajadas conjuntamente. Hoy definitivamente tenemos que pasar a la acción. La OEA tiene que volver a la acción. Tenemos que pensar que el escenario regional no es un escenario de competencia. Nosotros hemos visto en este tiempo cómo las organizaciones regionales y foros de concertación política han ido naciendo, han ido creciendo y se han ido fortaleciendo. Sea el sistema de integración centroamericana, sea el Caribe, sea UNASUR, sea la propia CELAC, sean los países los que mencionábamos del CARICOM. En todos estos lazos es muy importante que el trabajo de la OEA identifique terreno común para trabajar, identifique también las mejores líneas de acción para firmar sus diseños políticos y la convergencia necesaria con los demás cuerpos regionales. Tenemos que crear a partir de esto que el trabajo debe acumular, debe sumar y el trabajo debe generar resultados y que se debe utilizar el mejor instrumento, el mejor mecanismo según sea el mejor que pueda ser aplicado para un determinado caso, para una situación concreta. Nosotros hemos visto en cada uno de estos puntos también que va a ser necesaria una coordinación muy fuerte. Esa coordinación muy fuerte tiene que tener un punto de partida en los secretarios generales de las diferentes organizaciones y las presidencias pro tempore de estas organizaciones. Es importante que no se superpongan mandatos, que no se superpongan o se dupliquen esquemas de trabajo. Creo que todos los mismos deben converger hacia cómo es la mejor manera de que se apoyen unos a otros y cuál es la mejor manera de identificar problemas, soluciones y líneas de acción concretas. Tenemos que ver que esta cooperación regional, digamos, de los diferentes foros regionales, no es solamente posible, pero sino que también es absolutamente necesaria. Hemos trabajado en este tiempo suficientemente cada uno de nuestros países en los diferentes foros como para tener claramente identificadas las prioridades y las líneas de acción que tienen los mismos. Y esos encuentros, esas líneas de acción se han trabajado al más alto nivel, pero también a nivel técnico se han generado estructuras y mecanismos que funcionan con una fluidez muy fuerte. El sistema interamericano definitivamente aporta una base muy contundente en todo este esquema. Las convenciones interamericanas, sean de acceso a justicia, sea de lucha contra la corrupción, o sean todas las convenciones del sistema interamericano de derechos humanos, son el entramado jurídico fundamental que tiene nuestro hemisferio para trabajar. Y esa dimensión hemisférica que tiene la OEA es la parte más importante para fortalecer determinadas coordenadas que hoy es imprescindible encaminar.
como ser fundamentalmente el tema de la solidaridad continental. Una solidaridad continental que se hace fundamental en cada uno de los trabajos que debemos emprender en función de los 4 pilares, sea para el desarrollo, sea para fortalecer la democracia, sean los temas de seguridad multidimensional. En cada uno de estos pilares, y fundamentalmente derechos humanos, que lo hemos dicho, cada uno de estos pilares vemos transversalidades varias, vemos transversalidades absolutamente necesarias. Y para empezar con los 4 pilares y para empezar a ver las transversalidades, el primer pilar identificado por Emilio Rabasa y su grupo de trabajo es la democracia. La consolidación, el ejercicio y la defensa de la democracia son elementos fundamentales de la OEA, constituyen el mandato esencial de la OEA y constituye la garantía fundamental de los principales derechos que tenemos los países de nuestro continente. Tenemos que trabajar en el fortalecimiento de las instituciones, tenemos que hacer que esas instituciones sean cada vez más apoyadas en la voluntad de los países, de los pueblos, en la voluntad popular. Tenemos que trabajar todas las líneas que llevan a combatir la corrupción y a generar los mejores procedimientos más transparentes en cuanto a observación de los procedimientos, de los procesos electorales de nuestros países. En todos ellos tenemos una base sustancial, esencial en el trabajo de la democracia, que es la más plena vigencia y la máxima protección de los derechos humanos. Si cada derecho civil, político, económico, social y cultural no está plenamente garantizado, no tiene la más absoluta vigencia, entonces el funcionamiento de la democracia definitivamente se contrae, se perjudica y empieza a presentar dificultades. Cada uno de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales hacen a la participación de la gente, hace a las líneas de democracia, pero no solamente eso, porque la democracia no es nada tampoco, sino va acompañada de democratización. Si cada uno de esos derechos no llega hasta el último ciudadano de cada uno de nuestros países. Eso es lo que en definitiva asegura el mejor funcionamiento de la democracia. Y esa conexión tiene que ver obviamente con las demás variables que hacen que la más plena vigencia de esos derechos humanos sea posible. Tenemos algunas líneas de acción que hemos incluido en nuestro plan de trabajo para la OEA. Es promover medidas para asegurar la aplicabilidad de los tratados. Eso es un concepto fundamental. Los temas de gobernanza regional no pueden quedar en el aire, no pueden quedar en suspenso o sin ser aplicados en su plenitud. Tenemos que monitorear perfectamente esos procedimientos que hacen a que todos los esquemas del entramado jurídico interamericano sea de la más plena aplicación en nuestros países. Tenemos que mejorar los sistemas de acceso a justicia, especialmente para los sectores más vulnerables de nuestra población. Tenemos que favorecer la universalización del sistema interamericano de derechos humanos y llevar, si es necesario, una revisión de los documentos de protección de derechos humanos para lograr la más amplia aprobación por parte de todos los países. Eso hace a la esencia del funcionamiento del sistema democrático. Y para eso necesitamos una más plena participación de los países del Caribe en el sistema interamericano de derechos humanos. Definitivamente no vamos a generar esos espacios si en el sistema interamericano
X cantidad de representantes de países latinoamericanos y solamente uno del Caribe. Eso va a implicar que los países del Caribe, en ese nivel de subrepresentación que tienen el sistema latinoamericano y el sistema hemisférico de la Organización de Estados Americanos, definitivamente hayan retrasado todos los procedimientos que podrían llevar a la universalización de estos mecanismos. Tenemos que trabajar en esa línea. Tenemos que trabajar también en la formulación de leyes modelos, como las que se han implementado en el pasado para alcanzar soluciones legales que son más sustentables, dado que están afirmadas en el trabajo de los propios parlamentos. Debemos fortalecer los programas de capacitación para todos los niveles institucionales de nuestro continente, y generar también las maneras de mejor articular entre los sistemas jurídicos de los países latinoamericanos y de los países del Caribe. Tenemos que trabajar también los temas de la sociedad de la información, las nuevas tecnologías y las nuevas realidades sociales y tecnológicas hacen que estos desafíos sean nuevos y sean cada vez más vigentes. Son instrumentos potentísimos a la hora de lograr las más amplias garantías para la libertad de expresión y para promover las libertades individuales. Los mismos deben obviamente ser también un instrumento que vaya fortaleciendo también las variables por las cuales la adaptación democrática de las instituciones en nuestro continente tenga que ser urgente, tenga que ser muy dinámica, y eso es los instrumentos que tenemos. Si los permeamos con esas nuevas realidades tecnológicas, los que nos van a dar las condiciones democráticas, de estabilidad social y de imperio de la norma jurídica y de la ley. Las condiciones equitativas y de igualdad, sin ningún caso de discriminación en cuanto a acceso a la información, son temas fundamentales en este esquema. El segundo pilar se refiere a los derechos humanos. En esta nos hemos trazado algunas líneas. Algunas de estas líneas las trabajamos ya cuando la presidencia del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra por parte de Uruguay. Y algunas de estas líneas obviamente encuentran en el sistema interamericano particularidades que son para nosotros esenciales también. Tenemos que fortalecer el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el órgano promotor de los derechos humanos y la principal garantía y sistema de alarma respecto a posibles violaciones de derechos humanos en nuestro continente. Debemos asegurar que ese sistema interamericano de derechos humanos y el trabajo de la Comisión tengan la más plena autonomía e independencia, porque eso es lo que le va a dar credibilidad, legitimidad y funcionalidad al trabajo del sistema. Tenemos que fortalecer los instrumentos para el monitoreo de los principales compromisos que han asumido nuestros países en materia de derechos humanos y desarrollar los indicadores que nos permitan los ejercicios de la más efectiva supervisión de los mismos, incluidas las medidas precautorias en estos casos, que obviamente tienen que ser para aquellos derechos fundamentales y de naturaleza primaria. Porque si en materia de protección de derechos humanos llegamos un día tarde cuando está en juego el derecho a la vida o el derecho a la libertad de una persona, estamos llegando definitivamente, es lo mismo que no llegar nunca. Entonces, eso es algo que necesita los mejores esquemas también de fortalecimiento presupuestal. No puede ir ninguna de nuestras relatorías a menos, todas ellas tienen que ir a más y ser equiparadas en un contexto de ir a más en su más plenas capacidades presupuestales y de recursos económicos, materiales y humanos. Como señalaba hoy, tenemos que avanzar en la universalización del sistema interamericano de derechos humanos. Creo que ahí tenemos los desafíos de
conjugar el common law con el derecho civil de los países latinoamericanos. Y eso hace que el trabajo también, como señalaba hoy, con los países del Caribe se transforma en una prioridad en este y como en los otros temas. Tenemos que dar una mayor atención, más fuerte a cada derecho económico, social y cultural, de que los mismos sean debida y justamente disfrutados por nuestras sociedades. Tenemos que promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Esto es definitivamente una visión que complementa el trabajo de nuestros países. La activa participación de la sociedad civil es una parte sustancial de nuestro sistema de protección de derechos humanos y de la defensa de algunos de los principios sustanciales que hemos promovido en todo este tiempo. No hay más que recordar las madres familiares de desaparecidos en nuestros países para saber la importancia que tienen al respecto en cuanto a los principios esenciales de memoria, verdad, justicia y no repetición. No como una manera de mirar el pasado, sino como una manera de mirar el futuro, de darle garantías a nuestra gente de que el futuro va a ser diferente, que nunca van a volver a pasar cosas que les ocurrieron en nuestras sociedades en el pasado. Debemos priorizar las acciones y los procedimientos incrementales que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. Esto implica que en el tema de derechos humanos, a no ser que hablemos de derechos fundamentales, esenciales, no se puede entrar en cuarta y en bajada. Con todos los países hay que generar agendas positivas que permitan la más plena vigencia y una cooperación de doble vía con el sistema. El sistema se realimenta con las visiones de los países y los países se enriquecen con los aportes del sistema. Ese vínculo de doble vía es esencial a la hora de fortalecer tanto al sistema como la más plena vigencia de los derechos humanos en cada uno de nuestros países. Vamos a promover la participación in situ de los procesos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A veces países son juzgados sin que se aterrice en los mismos. Son juzgados desde otros, sin tener una inmediatez con el caso, ni abriendo las posibilidades a una dimensión social más amplia. La presencia de la Corte en algunas de las instancias en el procedimiento en el país donde se realiza, que está involucrado, es un elemento fundamental. Debemos que fortalecer las variables de cooperación con el sistema y promover las ventajas de lo mismo, sea el diálogo, sea la información o sea la persuasión. Y una cultura de diálogo en materia de derechos humanos es el elemento fundamental, como lo es promover el trabajo de cada uno de los rapporteurs de la organización y del sistema interamericano de derechos humanos. Esos creo que son puntos esenciales, como lo es también, obviamente, el derecho al desarrollo y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Siempre nuestras organizaciones no gubernamentales son las que establecen los sistemas de alerta más temprana respecto a temas de derechos humanos en nuestros países. Son temas sensibles, especialmente complejos. Hemos visto que ni siquiera a las dictaduras más abyectas les gusta que le digan que violan los derechos humanos. Ni siquiera al más horrible violador de los derechos humanos le gusta que le digan que es violador de los derechos humanos. Siempre dice es un error, o está equivocado, o trata de ocultar la verdad. Eso implica que la sensibilidad en la generación política de temas de derechos humanos tiene que ser especialmente cuidada, pero que significa que la legitimidad y la independencia técnica
y la autonomía de gestión en los temas de derechos humanos son elementos fundamentales para la más plena vigencia de los mismos. El tercer pilar de seguridad multidimensional, que tiene que ver esencialmente con algo que todos nosotros sabemos. Estamos en el continente que es más desigual de todos y en el continente que de alguna manera también es más violento en sus sociedades, con altos grados de impunidad en cuanto a temas de criminalidad en nuestro continente, que son una lógica permanente en el trabajo. La desigualdad y la violencia de la criminalidad y del crimen organizado son constantes que debemos enfrentar. Debemos enfrentar porque las variables del desarrollo se deben apoyar en la estabilidad social, porque debemos ser capaces de crear ética colectiva en nuestros países que permita que el trabajo de la seguridad tenga la dimensión social y de protección de los derechos humanos que es fundamental. Con una visión estratégica, con trabajo a largo plazo también, con trabajo que implique rescatar a nuestra juventud y prevenir la violencia como elementos fundamentales. Las seguridades públicas, la tranquilidad política, la estabilidad hemisférica va a depender en buena parte de nuestra eficiencia en la lucha contra el narcotráfico o contra el crimen organizado. Y esa seguridad tiene que tener definitivamente un rostro humano en el policía que trabaja en el ámbito social y en la dimensión de gestión de la justicia. Debemos prevenir la violencia, obviamente, usando la educación y todos los instrumentos que a veces están vinculados al deporte o al entretenimiento para generar sistemas de integración social que posibilitan la prevención del crimen. Tenemos que promover los más y los mejores intercambios en materia de mejores prácticas y experiencias de nuestros países. Tenemos que lidiar con nuevos esquemas de crímenes que afectan nuestras vidas en el día a día, sea la incidencia de la violencia proveniente de bandas de gang violence, el crimen cibernético, los temas del narcotráfico y la proliferación de las armas en nuestro continente. Son todos temas a ser atacados. Pero también tenemos que ver dónde están las cuentas y dónde están los dineros de aquellos, quiénes son los que se han venido enriqueciendo con los temas de lavado de dinero, dónde va el dinero del narcotráfico, dónde está el dinero de los tráficos ilícitos de armas, de municiones, de explosivos, de los secuestros. O sea, que no sea solamente el tema, sino también hay gente que se enriquece, obviamente, con esto. Y hay cientos de miles de millones de dólares que están involucrados en estas variables de la criminalidad que no han sido atacados con la fuerza, con la vehemencia que definitivamente nuestro sistema hemisférico exige. La prevención de la violencia es un elemento fundamental para nuestra juventud, para abrirle camino a nuestra juventud, porque la violencia no reconoce ninguna frontera, ni social, ni étnica, ni religiosa, y la debemos encarar en la situación de comunidad y social, previendo las causas estructurales que generan la misma. Nuestros programas de prevención de violencia tienen que ser fortalecidos, tienen que ser trabajados con objetivos muy claros de cómo podemos desarrollar esas gestiones. Ustedes se estarán preguntando también los caminos alternativos que ha venido siguiendo Uruguay en cuanto al tema de la lucha contra la droga y el problema de la droga.
No hay, para empezar, no hay adicción que sea positiva ni buena, salvo, como ha señalado nuestro presidente, la adicción al amor. No obstante, también en materia de drogas hemos venido aplicando una fórmula que no ha dado resultado. Los recientes trabajos de la OEA en Antigua abren la posibilidad para estudiar e intercambiar experiencias y conocimientos en cuanto a caminos alternativos del combate a la droga. El combate a la droga es un punto de inflexión en nuestro continente. Cualquier esquema que debilite la incidencia del narcotráfico en nuestros sistemas políticos, en nuestro contexto social, tiene que ser manejado y tiene que ser puesto sobre la mesa para ser analizado y para ver las capacidades que tiene el mismo para reducir la violencia, para generar soluciones para estos principales problemas que hemos tenido. Tenemos que trabajar en cada una de estas dimensiones, procurando generar las soluciones. ¿Qué se necesita? El tráfico de personas es otro de los puntos de la seguridad multidimensional, vinculado al desarrollo, vinculado a lo que son las relaciones entre nuestros países. Tenemos que tener en cuenta que cada migrante es una persona titular de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, igual que cualquier nacional de cualquier país. La dimensión humana de la migración es esencial para prevenir cualquiera de las situaciones de tráfico de personas, de explotación sexual, de condiciones de esclavitud o de abuso laboral que se puedan presentar en nuestro continente. Los temas de migraciones internacionales nos sobreexponen a esas situaciones de servitud, de explotación sexual a las que se refería. Es necesario que asumamos compromisos colectivos cada vez más fuertes para ir reduciendo las vulnerabilidades e ir mejorando la cara humana que también tiene que tener la migración en nuestros países, en toda la dimensión hemisférica. El cuarto pilar, que para mí se transforma en absolutamente prioritario porque debe ser prioritaria la relación de la Organización de Estados Americanos con los países del Caribe, para fortalecer sus dinámicas de representación en la organización y para dar soluciones concretas a algunos de los principales problemas que se puedan plantear. Creo que algunas causas para encaminar el desarrollo estarían ahí sobre la mesa. Trabajar los temas de conectividad, de infraestructura, son fundamentales. La generación de nuevos procesos y proyectos productivos es un tema esencial en toda la región. Tenemos en la región de la OEA a la primera economía del mundo. Tenemos países que también han avanzado mucho desde el punto de vista económico y social en estos años. Latinoamérica ha identificado claramente sus problemas en los últimos años. El que mencionábamos hoy de ser la región más desigual del mundo. Y eso definitivamente altera todas las variables de progreso y de desarrollo. Yo voy a tomar por unos breves minutos el ejemplo de Uruguay. Uruguay en este tiempo probablemente tenemos económicamente el mejor país, dimensión económica y social. Tenemos el mejor país de los últimos 80 años. Es el país que tiene el PBI más alto en la historia del Uruguay, ha tenido las tasas de desempleo más bajas de la historia del Uruguay, el PBI
per cápita más alto de la historia del Uruguay. Ha reducido la pobreza por debajo de los límites estructurales. Ha arrinconado la indigencia prácticamente en un 0.3 de los hogares de Uruguay. Ha exportado como nunca antes en la historia del Uruguay. Ha recibido inversión extranjera como nunca antes en la historia del Uruguay. Todo eso nos ha hecho más ricos. La sociedad uruguaya hoy es mucho más rica de lo que era en el 2004, cuando teníamos un 38% de pobreza, el desempleo en el 16%. Eso Uruguay lo ha resuelto de la mejor manera, y todos estos niveles de riqueza y de la capacidad de redistribución que podemos tener han sido fundamentales para alcanzar esos resultados sociales que mencionamos. Pero lo que nos ha hecho definitivamente mejores, lo que nos ha acercado más a la dimensión del desarrollo, es haberle dado cada vez más derechos a cada vez más personas, sean trabajadores rurales, sean empleadas domésticas, sean los niños viviendo en situación de marginalidad y tener acceso a la educación, sea la ley de matrimonio igualitario, sea la muchacha que moría en una mesa que a duras penas podemos llamar de operación, una mesa infame donde tenía que hacerse un aborto ilegal, sean los temas de género, los temas de afrodescendencia. Todos estos derechos, toda esta política de derechos es lo que hace al Uruguay mejor. No tanto, no solamente el haber llevado el crecimiento económico hacia esas nuevas cifras, es haberles acercado los derechos a la gente y no haberlos puesto solamente en la normativa, haber buscado todos los mecanismos que la institucionalidad puede ofrecer para garantizarles que esos derechos son de ellos, que esos derechos son de cada una de las personas que viven en nuestro país. Y esas variables de desarrollo son las que querríamos transmitir, aquellas que puedan llevar a cada uno de los países de nuestro continente, que tiene instrumentos que son únicos, porque el hecho de estar sentado con la primera potencia mundial, con otro de los países que integran el G7 como Canadá, hace que la OEA sea un instrumento fundamental para la triangulación de cooperación y para la cooperación científico-tecnológica y para la promoción de inversiones y para llevar soluciones en materia de infraestructura y de conectividad a cada uno de los países del Caribe y de nuestro continente. A veces soluciones están ahí, sabemos el problema que tiene. Hablaba con mi querido amigo, el colega de Saint Lucia en Naciones Unidas, y él me decía que hablaba con mi amigo también, Camilo González, de San Vicente de las Granadinas, de cómo cada uno de los países del Caribe es afectado año tras año por desastres naturales, frutos del cambio climático. Y que a veces las cosas quedan ahí, las soluciones quedan pendientes. En Santa Lucía, por ejemplo, se necesita un puente fue roto que es fundamental para la conectividad en la isla, por ejemplo, para ir del aeropuerto a la capital. Y nosotros entre todos no hemos sido capaces de arrimar una solución para resolver ese pequeño problema. A veces hay un proyecto productivo que tiene que ver con simplemente un esquema de desarrollo agrario, en los cuales nuestros países a veces tienen excelencia en materia de exportación de alimentos y de bienes agrícolas, y no somos capaces de desarrollar un proyecto productivo de producción aviar en Dominica. Entonces, verdaderamente es porque están faltando vasos comunicantes con las prioridades que tienen los países, y que el impacto que pueden tener esos esquemas de cooperación son superlativos en la dimensión social y productiva de los diferentes países. Entonces es identificar los problemas y trabajar las soluciones, pero inmediatamente, o sea,
a mí verdaderamente me dio vergüenza que Santa Lucia me dijera, no, para arreglar el puente Turquía puso $250.000, pero acá entre todos todavía no hemos trabajado para poner el resto que falta, pero verdaderamente nos está faltando mucho en cuanto a conectar nuestras cabezas con las soluciones que necesitan nuestros países. Y tenemos que tener esa visión integral del desarrollo, porque el desarrollo tiene que ser social, tiene que ser sostenible, tiene que ser humano y tiene que involucrar las variables de educación y de empleo. Tienen que ser aquellas que signifiquen reducción de la pobreza, pero reducción de las desigualdades, signifiquen cada vez más inclusión en los sistemas de trabajo decente y de educación de nuestros países. Definitivamente, aliviar la pobreza es uno de los temas prioritarios, pero eso también es generar las condiciones de igualdad que no deben ser soslayadas, que no deben ser dejadas de lado en el camino de las soluciones que son necesarias. Creo que tenemos por delante muchísimo que hacer en cuanto a resolver año a año los temas de desastres naturales. Nuestra región va a seguir siendo afectada por el cambio climático y tener un fondo de reserva para emergencias relacionadas con el cambio climático es un imperativo de la Organización de Estados Americanos hoy. Ponerlo sobre la mesa para que año tras año podamos dar soluciones concretas a los problemas de infraestructura o de vivienda que se puedan presentar en cada uno de nuestros países, para fortalecer las variables de cooperación a través de mecanismos existentes, pero que tengan esa capacidad de actuar sobre los problemas. Eso significa dar soluciones hemisféricas que son fundamentales en la dimensión humana que tiene que tener el desarrollo. Tenemos que seguir fortaleciendo los sistemas de formación de capacidades de nuestros países, tenemos que seguir utilizando también un fortalecimiento de todo el esquema de educación de nuestros países. Eso es un elemento esencial a la hora. La mejor inversión que podemos hacer es en los recursos humanos que tenemos. Probablemente a algunos de los países acá les sobran recursos minerales o energéticos o naturales, pero la mejor riqueza que tienen son sus recursos humanos. Y la inversión en esos recursos humanos y en su mejor formación es esencial para llegar a diferentes niveles de desarrollo, aquellos niveles de desarrollo que queremos alcanzar. Estamos en un contexto en el cual tenemos que trabajar una visión integral de estos 4 pilares que ha aprobado la Organización de Estados Americanos. Tenemos que ser el instrumento fundamental de diálogo hemisférico. La OEA es el mejor mecanismo y el que integra a todos los países, los más desarrollados, los menos desarrollados, los más ricos y los más pobres. Tener los mejores vasos de comunicación de cada uno de los países, de cada una de las instancias sociales y de solución que se necesitan e institucionales, es el punto fundamental de credibilidad de la OEA, de generar nuevamente confianza en la organización. Una organización que se tiene que basar en principios y valores por encima de los intereses. Esos principios y valores son los que van a ser la esencia de la diferencia del trabajo de la OEA. Si vamos a encauzar en la OEA la promoción de determinados intereses nacionales o particulares, se nos va a enredar la yegua. No vamos a ir a ningún lado, vamos a tener dificultades notorias para avanzar. Creo que les hablé bastante largo, bastante extenso, y creo que ustedes lo han soportado muy bien. Felicitaciones. Bueno. Muchísimas gracias por estas palabras. I was going to open by asking a few questions, but I think given the time,
I'd rather just open it up to those of you who are here. I'd also like to recognize many other distinguished guests, ambassadors, officials of the OAS, excuse me, Kevin, others, Paul. Thank you for joining us. Please, if you would like to ask a question, we'll take a couple together and then come back to El Canciller. Christine Zeno has a microphone. Alejandra on the other side has a microphone. Please let us know who you are and ask a brief comment. It's on? Yes. Yes. My name is Liliana Rodriguez. I'm a national defense expert. I'm from Argentina. My question is the following, sir. Mi pregunta es la siguiente, señor. Teniendo en cuenta las fracturas regionales que existen actualmente, ¿usted realmente cree que a nivel hemisférico se pueden realizar proyectos? ¿Por qué digo esto? Porque actualmente con las administraciones que existen, por ejemplo en Sudamérica, ¿usted cree que se puede llegar a hablar de solidaridad continental o de tratar de lograr proyectos a fin de detener lo que es el narcotráfico y futuros nidos de reclutamiento terrorista en países tan divididos desde el punto de vista de gobierno como pudiera ser Ecuador, Bolivia, Venezuela y mi país, con Chile, Bolivia y tal vez Uruguay? Others? Down in front. Gracias, señor ministro. Mi nombre es Jaime Aparicio Otero y yo he trabajado en la OEA durante la gestión del presidente Gaviria y he sido presidente del Comité Jurídico Interamericano. Hay una reflexión que dice que la OEA primero no tiene recursos, eso no es un secreto, sabemos. Y es que la OEA debería tener un solo destino y un solo objetivo luego de la Guerra Fría. La lucha contra la pobreza, la infraestructura, todo eso debería dejarse a otros organismos que tienen la capacidad y los recursos para trabajar en eso. Y el destino de la OEA debería ser un destino político, en dos temas fundamentales que son la defensa y protección de la democracia representativa y los derechos humanos. Hay un bagaje cultural y jurídico que determina cuáles son los elementos de esa democracia representativa, que han sido aprobados por todos los estados de la región. Cuando he estado en el comité jurídico se ha aprobado una resolución que se llama los elementos esenciales de la democracia representativa en el sistema interamericano, que reúne una serie de datos que constituyen las reglas de juego de esa democracia. Estamos lamentablemente, y seguramente vivir en un país con una democracia tan avanzada como la uruguaya, no deja ver lo que está sucediendo en el resto de la región. Se están violando casi todas esas reglas en muchos de los países de la región. Reelecciones ilegales en Bolivia y Nicaragua, violaciones flagrantes de derechos humanos en Cuba, matonaje político, policías secretas y sobre todo la penalización y criminalización de la divergencia. Se están persiguiendo a los opositores políticos utilizando métodos más sofisticados que los militares, ¿no? Yo siempre digo que Bolivia ha tenido la ventaja, la desventaja de tener la inteligencia cubana y los recursos venezolanos. Hubiera sido mucho mejor para nuestro país al revés. Pero la realidad es que esa es la situación en la que estamos viviendo y mi pregunta es si usted, como secretario general, podría y cree que tendría la capacidad y la honestidad intelectual de denunciar algunas de estas cosas que violan reglas elementales del sistema interamericano, como le digo, aprobadas por todos y cada uno de los países. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, tomemos estas dos. Muy bien. La primera pregunta tomaba como hipótesis central las fracturas regionales. Esas fracturas regionales a las que hace referencia quien interroga tienen más bien que ver con, obviamente,
eventuales divisiones ideológicas en nuestro continente. De hecho, hemos venido trabajando con esa realidad, una realidad de que no todos tienen que pensar igual para coordinar o para generar espacios de solidaridad en nuestro continente. Y por eso hoy yo señalaba conceptos básicos como la solidaridad continental como punto fundamental, la existencia de un trabajo que debe estar basado en principios y valores fundamentales. Pero especialmente nuestro programa de trabajo que presentamos tiene que ver con la diversidad. Y la diversidad puede tener sus más amplias expresiones, desde política, social, cultural, la que ustedes busquen, sexual, religiosa, la que ustedes quieran. Y eso es lo que en definitiva ha hecho fuerte a la UNASUR, porque a la hora de defender la democracia, a la hora de denunciar temas de derechos humanos, a la hora de tomar decisiones en el ámbito de la organización, estos principios y valores fundamentales han ido por delante y han permitido los consensos entre la Venezuela de Chávez y el Chile de Piñera, el Perú de Ollanta Humala y el Uruguay de José Mujica. Y ese es el punto central donde tenemos que trabajar. Si no lo trabajamos para seguir fortaleciendo esos espacios en la OEA, si el discurso de la OEA va a ser el de fracturas ideológicas, el de divisiones políticas, entonces, y esa va a ser la lógica de trabajo de la OEA, entonces definitivamente ni siquiera necesitan un secretario general. Lo que necesitamos es ver dónde está la llave para cerrar eso, porque definitivamente no tiene un camino a recorrer hacia adelante. Por eso hablé de la cultura de diálogo, por eso hablé de la cultura de la negociación política, porque esos son los instrumentos fundamentales que tenemos que trabajar. Y los principios y valores fundamentales están ahí, están sobre la mesa, siempre. Podemos tener la opción de verlos o la opción de no verlos. Podemos tener la valentía de denunciar o podemos no tener esa valentía. Y eso pasa 1000 veces en todos los foros internacionales. Yo ayer en el discurso en la Organización de las Naciones Unidas criticaba la incapacidad que ha tenido de formarse una ética colectiva que permita resolver viejos problemas mundiales que son afrentosos para la humanidad. El hecho de que mueran todos los años 6 millones de niños por causas prevenibles o curables, y muchos de ellos por malnutrición, todos los años hay un genocidio de 6 millones de niños. Todos los años hay un genocidio de 8 millones de fumadores. El tabaco mata 8 millones de personas por año. O sea, el más salvaje de todos los que hemos conocido, de los exterminadores masivos, desde Pol Pot a Saddam Hussein o al que ustedes quieran poner, no es tan asesino como Philip Morris. No mata tanta gente como la compañía tabacalera. Y eso se sabe, y eso está ahí. Y esas compañías tabacaleras además todos los años reclaman, paréntesis, ¿no?, reclaman mejores condiciones de mercado para operar, estar más abiertos en el mercado para tener mejores posibilidades de publicitar o de vender sus productos. Hay principios y valores fundamentales que están ahí. Nosotros los podemos trabajar con valentía. Y eso es lo que nosotros en definitiva estamos proponiendo. Todo el que nos ha seguido un poco la actuación en estos últimos 4 años sabe que nunca nos hemos callado en ningún lugar respecto a ninguna situación, en ningún caso. Simplemente tienen que mirar esta gestión de estos últimos 4 años para darse cuenta, y estoy contestando la segunda pregunta ya de paso,
para saber que hemos promovido el diálogo como instrumento fundamental, que hemos promovido la negociación como instrumento fundamental, pero hemos promovido ese diálogo sobre bases sinceras, hemos promovido ese diálogo sobre causas reales, hemos sido siempre muy claros a la hora de denunciar. A veces queridos amigos nuestros se han enojado con nosotros porque hemos denunciado determinadas circunstancias o porque hemos recibido a determinadas personas. Lo que ofrezco yo tengo toda una serie de problemas personales, grandísimos. Mi principal problema personal es que hago lo que digo, y si no llego, dejo el alma para hacerlo. Y esa es la propuesta que nosotros encaminamos en la OEA. Por eso la escribimos, por eso la transparentamos, por eso queremos que esa propuesta, ese plan de trabajo sea lo más inclusivo posible en función de las necesidades que pueda tener la organización y cada uno de los países, porque cada uno de los países puede tener una diferente óptica respecto a esta organización. Pero yo a veces, otro de los problemas que tengo es que mi falta a veces de pragmatismo. O sea, me preguntaron la otra vez, ¿es usted una persona pragmática? No, soy una persona de principios. O sea, si ustedes no quieren una persona de principios, si ustedes quieren a alguien que acomode el cuerpo en la Organización de Estados Americanos, definitivamente no soy el candidato. That's pretty clear. Other questions? Sure, here in the back. Muchas gracias, Ramón Samco, de la agencia France Press. Canciller, quería preguntarle, usted ha dicho que estaría de acuerdo en invitar a Cuba a la asamblea de la OEA en Panamá. Quería preguntarle claramente si, digamos, es Cuba un gobierno democrático en América Latina y si la OEA debería condicionar la entrada o la invitación de Cuba a la asamblea y su posible regreso a la OEA. Su invitación a la asamblea y su posible reingreso a la OEA. Gracias. Anybody else? I'd like to ask one, actually. Many people in the region seem to have, especially in South America, seem to have the attitude that the OAS is an instrument controlled by the United States. It's from a previous epoch dominated by the Cold War, and therefore Latin America needs its own organizations, CELAC, which belongs to Latin America, UNASUR in South America. You have put out a vision of the OAS in terms of its being inclusive and having this power of interlocution with the United States and Canada as its principal advantages. What would you say to those in other parts of Latin America who seem to have an attitude that the OAS is from the past? Primero con Cuba, tal vez. Muy bien. Sí, el Uruguay no cursa invitaciones para la Cumbre de las Américas, pero Uruguay apoya la invitación para que Cuba asista a la próxima Cumbre de las Américas. En cuanto a la reincorporación de Cuba a la OEA, y las condiciones, creo que necesitan ser trabajadas mucho y en doble sentido. En primer lugar, obviamente que para ingresar a una organización es asimilar o absorber todas las variables de compromisos y obligaciones jurídicas que surgen de esa organización. Segundo, las voluntades políticas para absorber o para ser absorbido o para reingresar a una organización. Yo creo que las variables hoy obviamente son muy distantes. Y esto no pasa solamente por países que puedan estar sentados en la Organización de Estados Americanos hoy.
pasa también por Cuba, esencialmente. O sea, recordando un diálogo de Raúl Castro con otro líder continental en el marco de una reunión regional, decía, bueno, ahora están dadas las condiciones para el reingreso de Cuba a la OEA, y Raúl Castro dijo, no queremos reingresar a la OEA, y bueno, y si se va a Estados Unidos a la OEA, tampoco queremos ingresar a la OEA. Entonces, es obvio que hay muchísimas cosas por resolver previo a eso. Pero es algo que debe ser resolvible, y es algo que debe ser trabajado, y que es algo que definitivamente tienen que encontrar un camino para que tenga una solución ese reingreso. Hoy es distante, hoy es lejano, sí, pero eso no quiere decir que no debemos trabajar para que eso ocurra, y que ocurra de la mejor manera para todos, para cada uno de los países que integran la organización y para Cuba mismo. Y yo creo que de alguna manera contesté, o sea, y lo contesté hace poco, y yo creo que Cuba, a la Organización de Estados Americanos le estaba faltando, para dejar de ser un organismo regional del pasado, a lo que hice referencia hoy, los trabajos los trabajo aprobado de visión estratégica de la OEA, comandados por las negociaciones por Emilio Rabas. Yo creo que eso le da, finalmente la OEA sale de la lógica de la Guerra Fría, sale de esa visión de que tuvo durante unos 10, 15 años, 20 años de para qué está la OEA. O sea, fue perdiendo sus capacidades de cooperación, fue perdiendo sus capacidades de concertación política, fue perdiendo muchísimas cosas por no haberse dado la capacidad de tener una nueva visión estratégica. Creo que estos 4 pilares, como han sido puestos, las capacidades que tenemos hoy de trabajar sobre los mismos, hacen esencialmente a la diferencia de la OEA de pertenecer a una organización del futuro de nuestro continente, de nuestro hemisferio, y no del pasado. Y va a estar en nosotros llevar adelante cada uno de estos pilares para, en definitiva, alejarnos de esa visión que podía haber. Yo creo que todo el mundo puede haber tenido una opinión en determinado momento de la OEA. Creo que también cuando uno ve la cantidad de países que han manifestado en su momento en el interés en la elección del secretario general, o incluso de presentar candidatura a la Secretaría General, se ve que muchos de estos países que pudieran haber tenido una visión crítica ven en esta una nueva oportunidad de trabajo y una nueva oportunidad de diálogo de la OEA, de puentes de la OEA entre los diferentes países, entre las diferentes visiones que pudieran haber. Creo que esto que hemos fortalecido en este tiempo, últimamente, especialmente esta visión estratégica, nos da la capacidad de repensar a la OEA, de liberar a la OEA de los anquilosamientos que podía tener en el pasado y de integrar a la OEA definitivamente a nuestro continente. We'll take one last question over there. That would have been a great place to end, but I see one more hand, so we have a moment. Thank you. Soy Elvira Palomo de la agencia EFE. Usted dice que es una persona de principios, dice que hago lo que digo, y quería preguntarle un poco cuál quiere ser su impronta en la OEA, y aprovechando que le han hecho una pregunta de relaciones internacionales, quería preguntarle también por los presos de Guantánamo, si ha habido alguna reunión al margen de la ONU estos días, si nos puede aclarar algo más sobre el tema de cuándo van a ir y qué es lo que falta, cuál es el escollo. Muchas gracias. Nuestra impronta en la OEA, le voy a dar este trabajo de unas 60 páginas, que creo que es bastante comprensivo y muy lineal en cada uno de los asuntos, y en que bajamos la línea
líneas de visión estratégica y visión política de la OEA. Creo que ahí usted puede afirmar mejor lo que pienso yo respecto a nuestra gestión en la organización. Respecto a la situación de los presos de Guantánamo, nosotros en este momento no ha habido una definición, o sea, ustedes saben que se han trabajado esto también con una lógica de lo que es la legislación nacional y los institutos de protección uruguayos, sean refugios o sean migrantes. Quedan cosas que todavía tenemos que trabajar con Estados Unidos para llegar a una solución final para los traslados de estos presos de Guantánamo. Eso todavía no se ha podido dialogar, no se ha podido terminar de acordar, entonces los tiempos para eso todavía no están marcados. No hay ningún escollo. No hay ningún escollo, simplemente usted tiene que decir, van a llegar en un avión o van a llegar en un barco. Ese avión va a tener estas características o estas otras. Cuando viajen van a viajar así o de esta otra manera. Esas son cosas que no representan escollos, sino temas a resolver. Minister Almagro, thank you for sharing such a complete vision, for your openness and honesty, and thank you very much. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Ok, perfecto. Saludos, Luisa. Sí, exacto, vamos a comer.